Ahí Por ahí puse para tenés ir que. grabando. Bueno, y Lore, ay, Lore no podía conectar el audio, pero se fue. Sí, me Desapareció. parece que se Ahí bajó para está volver a subir. Adri. Ah, no, ahí estaba Adri y ahí está Lore de vuelta. Por eso. Ahí vamos. ¿Cómo Ay, chicas, qué andan? lindo verlas a todas. Estoy re contenta. Además, chicas, son terceros, yo no lo puedo creer. Es un montón. Hola, Adri. Escúchame, el Hola. UU, el UUD, el El- UPD, no, nada, nada, no funcionó nada. nada, pero por lo Vamos a menos poner, estamos no, acá. el último día de clase va a ser el día del egreso. Y la que no está, chao. No No hay egresa, no egresa, no no egresa, no egresa. egresa. Re que no podía yo justo. No puede ejercer, no puede ejercer después. Porque no tiene el sello, el Porque no certificado, tiene, claro, no van a la poder ejercer. rubricación de su título. Claro, exactamente, exactamente. El sello de la hermandad. Exacto. Claro. Está ¿Cómo andan? Sofi, está Sofi. Y está No, Sofía es una guacha. Sofía Amo, está, bueno, es no, va como, a faltar Nati, que está de vacaciones, pero no, no bueno, importa, se lo pero igual vamos nos a va, perdonar. Sofía acá presente nos va a cagar el Es clima. increíble. Sofi, te queremos, pero nos vas a cagar el clima. Mirá vos, Buenas. Sofi. Hola, Sushi. Sushi, ¿dónde estás vos? ¿Estás acá? ¿Estás allá? Sí, estoy acá y me mudo el 26, o sea que mi casa está detonada. Claro, resistiendo acá en Pero Buenos Aires. sí, 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 hasta el Ay, lo Sushi, 26, me ¿organizás quiero. quedan 2 semanas. despedida? ¿Organizás ¿Per? despedida? Eso. No, no porque no puedo con el corazón, entonces tipo todos los días voy llorando, lloro como 3 veces por día y sigo. Lloras un poquito. Una Claro, sí, lloradita una y a Una lloradita y seguir. a lloradita y a seguir. seguir. Sí, una Sí, lloradita así. y a seguir. Ahí Sí. está Sofi, ¿no? Están todas Lore. Ay, no, chicas, esto amerita una foto, amerita una foto. Terrible. Con Ay, mi chicas, cuaderno las que... nuevo, Todas con el cuaderno nuevo, todas con el cuaderno nuevo, Re, con los en útiles blanco. escolares. re. Yo quise carátula ya. Las amo, las amo. Ay, chicas, qué lindo. Ay, no, Sofi, mirá el cuaderno de Sofi, carpeta tiene Sofi. Me encanta, ¿Cómo me Es una están? encanta. locura. ¿Cómo No podía andás? conectarlas. Qué bueno, bueno, me encanta que estén, me encanta que estén, qué lindo verlas a todas de vuelta. Ramón. Sí, Ramón también está presente. Ramón va a cursar tercer año. La semana pasada terminó de cursar flores, ayer cursó segundo, ahora cursa tercero. Está haciendo un Es, máster sí, él es holístico. muy, muy estudioso. Bueno, chicas, Es un máster qué holístico. lindo encontrarnos. Me encanta que estemos todas juntas de vuelta. Las extrañé. Las extrañé mucho, en serio. Extrañaba la clase de los martes y encontrarnos y charlar y bueno. No pudimos encontrarnos en el verano, pero recién les decía a las chicas que el último día de clase de noviembre, ese día va a ser el día del encuentro y del egreso. Y la que no esté, no puede ejercer. Así que Pónganlo, Avísenme con escuchá, anticipación así sacamos pasaje. ahí está, claro, sí. contá la fecha de la Ay, última clase ahora, me olvidé pedirte que me así a ver traigas. si se pueden organizar las agendas. Me Con Solo olvidé 9 meses de pavos. pedirte, anticipación. Claro, me por olvidé eso. pedirte que me traigas mi diploma. Ah, me lo olvidé. Sí, sí, la vez que el otro día. Bueno, no importa. Las que le falta el diploma, chicas. El certificado de Van a segundo, recursar. Importante. sí, hay que recursar. Lo voy a colgar acá. Acá está, ¿vieron que acá está el mandala astrológico? Estoy en el estudio Y y ahí está todo tenés que decorado poner con tus... astrología, así que voy a poner mis diplomas acá mientras me Hermoso. inspiro. Bueno, no, las que no lo tienen, yo lo tengo, así que después cuando nos veamos les doy, se los doy. Así que bueno, agéndense la última clase de noviembre, martes, que no sé qué fecha será, después les digo, y ahí ya nos ponemos fecha de egreso, colación con los birretes, todo. La entrada, ¿cómo se llama, Romy? El tema ese de los egresos, la marcha del egreso que Pompa y ponen. circunstancias. Creo que sí, Pompa sí, sí, pompa y sí. circunstancias. Sí, Ustedes sí. entrando con Pomper Circunstancia y bueno, y ahí hacemos el egreso.
Bueno, chicas, me encanta que nos juntemos de vuelta con este tema que nos convoca. Me hice un papelito con lo que les tenía que decir. Eh, bueno, en el Classroom yo les dejé un poco como la intro de lo que vamos a ver este año, que va a ser, hoy vamos a arrancar con septenios, después vamos a ver tránsitos. Septenios va a durar esta clase nada más, ¿eh? O sea, es un tema que es re lindo. Lo puse como introductorio porque es como más corto, pero tiene un montón adentro que después vamos a ir desarrollando con todo lo que veamos con tránsitos. Así que si por ahí hoy vamos describiendo cada uno de los septenios y nos encontramos con algunos tránsitos, no se preocupen porque esos tránsitos después los vemos en profundidad a lo largo de los próximos meses. Entonces, septenios, vamos a empezar hoy. Después empezamos la clase que viene con tránsitos de planetas por las casas. Tránsitos se divide en dos. Tránsitos de planeta por las casas, que dura más o menos 4 o 5 clases, sí, más o menos. Y después arrancamos con tránsitos de planetas con los Por planetas signo. natales. Ah, Tránsito de planetas a los planetas natales. Después vamos a ver eh, progresiones, ciclo Sol-Luna, nodos, un montón de cosas. Revolución solar, carta compuesta y sinastría. Más o menos en ese orden, ¿eh? Por ahí hay alguno que va cambiando, pero más o menos en ese orden lo vamos a ir viendo. Vamos a tener 2 instancias de prácticas que va a ser en junio y la otra en octubre. La de junio va a ser de tránsitos, así que nada, esa va a ser como la de mitad de año. Y después la de octubre, como vamos a estar viendo muchas técnicas de lectura, como progresiones con el ciclo Sol-Luna, el tema de la revolución solar, la sinastría, bueno, por ahí vemos a ver sobre qué hacemos la práctica, ¿no? Pero ahí vamos a tener un montón de cosas como para elegir. Así que bueno, eso más o menos es como vamos a Yo cumplo en estructurar octubre, el así que me año. pueden hacer la revolución solar. Ahí tenemos Justo. ya tenemos la primera voluntaria para hacerle la rebo. ¿Y qué más les iba a... una cosa que les quería comentar del mes que viene, que nosotros, bueno, como todos los meses vamos a tener 4 clases, el martes 14 es la segunda clase de abril. Yo ese martes no voy a poder dar clase porque yo tengo muchos laburos y ese día justo tengo un evento en el que no puedo faltar, que iba a ser un miércoles y me lo pasaron al martes. Entonces, ese martes yo no voy a poder darles las clases. Si ustedes no tienen problema, esa clase, igual después lo vemos el mes que viene, la podemos pasar para el viernes 17, si están de acuerdo. Igualmente, cuando arranque abril, que yo les mando en el Classroom las clases de ese mes, lo charlamos, pero si están de acuerdo, por esa vez pasaríamos a tener esa clase de esa semana el viernes 17. Pero después lo vemos más sobre la fecha, como para ir adelantándoles eso. Muy bien, chicas. ¿Estamos para empezar? yes. Bueno, agarren sus útiles escolares. Título, septenios. Fecha de hoy. Título, septenios. Bueno, Hay que vamos a subrayar. arrancar. Subrayen septenios, por favor. Muy importante. Bueno, vamos a arrancar con este tema. Yo tengo material que lo programé en el Classroom para las 20 horas, para que no spoilearles nada. Entonces, a las 20 horas van a estar recibiendo una notificación del Classroom con tres apuntes de septenios, que está buenísimo si ustedes lo pueden ir leyendo eh, en este mes, porque septenios va a tener mucho que ver también con lo que vamos a ver de tránsitos, así que les va a ayudar. Les dejé, o les va a llegar, un apunte. Vamos a usar este libro, el de Astrología el 2, que muchas de ustedes seguro ya lo tienen. Si no lo tienen, no se preocupen porque toda la parte de septenios que vamos a ver de este libro ahora se las estoy mandando en el Classroom. Hay un apunte súper largo que es lo que está en el libro de Luna sobre septenios, así que eso en un ratito les llega. Em, que en el libro de él está súper bien desarrollado. Les recomiendo mucho la lectura de ese capítulo porque es como bastante
bastante entendible, ¿no? Bastante llevadera la lectura. Así que bueno, después de esta clase pueden empezar a leerlo por ahí. Después les subí, o que les va a llegar ahora, un libro que se llama Ciclos del Devenir, que es de Alexander Ruperti. Es un libro bastante viejo que habla todo el tema de lo que es edades planetarias y septenios con mucha profundidad. Así que toda la parte de septenios también la pueden leer de ahí. El libro tiene otras cosas que habla como de edades planetarias, todo habla mucho de lo mismo, de tránsitos, etcétera. Léanse si quieren la parte esta de los septenios, que tiene otra forma de contarlo, ¿no? Obviamente no tiene el léxico y la cosa más cercana que tiene el libro de Luna, pero está buenísimo también, es como muy, muy preciso. Y después, que también les va a llegar, es un PDF que yo les armé con cada uno de los tránsitos que corresponde a cada edad planetaria, a cada septenio, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Eso lo van a tener como en un listado, en un PDF que ahora en un ratito les va a llegar. Así que bueno, eso es como los 3 apuntes que van a estar recibiendo ahora. Léanlos en la semana como para profundizar todo lo que vamos a ver en la clase, porque también les va a ayudar mucho en lo que viene, que es tránsitos. Bien, ¿qué son los septenios entonces? ¿No? ¿Cómo podríamos definir a los septenios en astrología? Los septenios van a ser ciclos de 7 años. Dentro de esos ciclos de 7 años van a aparecer o van a ir ubicándose muchos tránsitos fundamentales de las personas, ¿no? Nosotros en el cielo, dentro de lo que es la astrología, podemos como establecer 3 momentos del cielo, ¿no? Uno va a ser el paso de los planetas por las casas, otro va a ser el paso de los planetas haciendo, tocando los planetas natales. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta van a ser los ciclos de edad, que es esto que vamos a ver ahora. En cada septenio, en cada ciclo de 7 años, se va a activar como un clima vibratorio específico, ¿no? Por eso no es que es simplemente un ciclo de 7 años, sino que dentro de esos 7 años van a estar pasando cosas, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir conocer esto de los septenios? Bueno, porque yo esto se los vengo contando también, ¿no? Que no es lo mismo el análisis de una carta, o leerle los tránsitos, interpretar los tránsitos de una persona a los 20, a los 30, a los 40 años, a un niño, ¿no? Porque pasan cosas diferentes, porque son momentos de la vida distintos, porque a nivel astrológico también hay tránsitos específicos que suceden a determinadas edades que no es lo mismo en un niño y no es lo mismo en una persona adulta, ¿no? Entonces, para eso también nos va a servir ubicarnos en cuanto a los septenios, ¿no? Como para esto, para considerar como la edad, ¿no? Que tiene la persona que vamos a hacerle la lectura. Em, Todo esto es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer una lectura de carta natal, ¿no? Que ya lo veníamos hablando, ¿no? Pero creo que esto de septenios le agrega como otra cosa más para tener en cuenta cuando arrancamos a hacer el análisis, ¿no? Em, y van a ver que no solamente es importante para cuando hacemos análisis de cartas, sino también después van a ver lo que es para las revoluciones solares, para las progresiones, ¿no? Como los septenios nos van a ayudar mucho a establecer como un enfoque de lo que vamos a analizar. Em, Ustedes saben que astrológicamente, ¿no? Como que la vida promedio a nivel astrológico, si lo hablamos desde el punto de vista astrológico, tiene una duración de 84 años, que es el retorno de Urano, o sea, todo lo que tarda Urano en dar la vuelta al mandala, ¿no? Y dentro de ese gran ciclo de Urano, también se lo puede dividir en 7 años, ¿no? Como que es un ciclo en sí mismo, ¿no? Como que es un ciclo que es parte, son ciclos que son parte de un ciclo mayor, ¿no? Entonces, cada 7 años en la vida de una persona van a existir estos cambios, eh, o van a existir cambios físicos, psíquicos, espirituales, ¿no? En todas las personas, ¿no? También se dice que
cada 7 años todas las células del cuerpo se renuevan. Los septenios no van a ser solamente como etapas o ciclos, sino que es algo más, ¿no? Y todo esto es lo que vamos a ir viendo ahora en cada uno de estos septenios. Dentro de lo que son los septenios también, en cuanto a la importancia de los planetas, Urano y Saturno van a tener como una importancia bastante grande en lo que es la dinámica de los septenios. Después va a venir Júpiter y Neptuno, y después va a venir la Luna, los más personales, Mercurio, Venus, ¿no? Porque el Sol, porque son planetas como más rápidos, ¿no? Entonces, por ahí no son los que van a dejar como efectos más fuertes dentro de lo que es el desarrollo. Entonces, por ahí los más lentos son para ahí los que más van a impactar. Quirón y Plutón tienen órbitas muy irregulares, entonces podemos tenerlos en cuenta, pero no a todas las personas les va a caer a la misma edad, ¿no? El tema por un retorno de Quirón, etcétera, ¿no? O de Plutón, Plutón encima que es súper lento, ¿no? Entonces tampoco es que lo podemos tener demasiado en cuenta. Entonces, si quieren anotar, los más significativos van a ser Júpiter, que va a estar un año por cada signo. Un ciclo completo de Júpiter va a durar 12 años, entonces imaginen cuántos retornos de Júpiter tendremos a lo largo de la vida. Saturno, que va a estar 2 años y medio por signo, completando un ciclo de 28-29 años, el retorno de Saturno. Urano va a estar 7 años por signo, con el retorno de Urano a los 84 años. Neptuno va a estar 14 años por signo y va a tener un ciclo completo de 168 años, que claramente no vamos a llegar a vivir, ¿no? Nadie vive un retorno de Neptuno, ¿no? Por ahí Mirta Legrand sí. Los seres humanos normales no creo que lleguemos a los 168 años. Pero sí un retorno de Urano, porque eso es a los 84. Así que bueno, está bueno pensar también la vida como esto, ¿no? Como el ciclo completo, el ciclo uraniano de los 84 años. ¿Qué se necesita también, ¿no? ¿Qué necesita la persona para llegar a ese momento, ¿no? Como tan culmine de lo que es la astrología, ¿no? Y, ¿qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de los 84 años? Y ahí es como que medio está también lo transpersonal, ¿no? Lo que la persona tiene para entregar a la humanidad, ¿no? O esa sabiduría, ¿no? Que es lo que va más allá, ¿no? Porque los tránsitos, una persona de más de 84 años, los tránsitos siguen pasando, ¿no? Pero bueno, dentro de lo astrológico, como 84 es ese número en el que astrológicamente se comprende la vida humana, ¿no? Y si pensamos también por ahí esto de este ciclo uraniano de 84 años, lo podemos pensar como que también se divide en 3 ciclos eso, que son los 3 retornos de Saturno, 28, 56, 84, ¿no? Entonces es como que ahí vamos a ir viendo como ciclos también dentro de ciclos, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo septenio por septenio para que vaya como quedando más claro. Vamos a ir con el primero de los septenios, que es como con el que llegamos a la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta los 7 años, ¿no? Este primer septenio va a tener como cada septenio, hasta el octavo septenio más o menos, tiene como características de un planeta, ¿no? Este va a ser por ahí como un septenio que podemos llegar a mencionarlo como una etapa más lunar, ¿no? Que va desde el nacimiento hasta los 7 años. La vida para los astrólogos empieza cuando nacemos, ¿no? Entonces acá, esto también lo hemos hablado cuando vimos la luna, ¿no? La luna, la etapa lunar, ¿por qué? Porque es un momento donde prima mucho el inconsciente, ¿no? Es un momento donde todo lo que es la necesidad de nutrición, de afecto, todo eso tiene que ser atendido, ¿no? Es como una etapa muy primaria.
eh, todo lo que va a suceder en lo que es la intimidad del hogar va a formar parte de la personalidad de la persona también. Es como esa primera etapa de aprendizaje, de juego, ¿no? Emocional, el contacto con la madre. Entonces, si esa base emocional está firme, bueno, entonces se puede desplegar todo lo otro también, ¿no? Y en esta etapa tan inicial, ¿no? Tan lunar, desde lo externo se va a jugar todo lo saturnino, ¿no? Porque hay una necesidad de estructura, hay una necesidad de sostén, ¿no? Y de sostén y de estructura física también, ¿no? Por eso que en este septenio, uno de los principales tránsitos que vamos a tener va a ser la primera cuadratura de Saturno con Saturno natal. ¿Se va entendiendo más o menos esto que les voy contando? Perfecto. Em, de 1 a 7 años vamos a tener esto, ¿no? La primera cuadratura de Saturno a Saturno natal, que se va a dar a los 7 años, ¿no? ¿Y qué pasa acá con esta cuadratura que se da en un niño de 7 años, ¿no? Coincide mucho con dejar atrás toda esta cuestión lunar y se va a empezar a activar el sol, se va a empezar a activar la identidad. Te cae la ficha de que ya no sos un bebé, que no sos un niñito chiquito que necesita de mamá. Tampoco sos un adulto, pero empieza a aparecer el primer Saturno, ¿no? Y coincide justamente con que a los 7 años eh, empezás el colegio, empezás la escuela primaria, ¿no? Entonces acá es como que el niño o la niña empieza un poco a desarrollar su identidad propia, empieza a generar vínculos con otros chicos, ¿no? Empiezan a aparecer también las primeras responsabilidades, las primeras obligaciones, ¿no? Es como un pequeño Saturnito que empieza a aparecer haciendo responsable a ese niño de, bueno, tiene que ocuparse del colegio, tiene que empezar a hacer la tarea, ya no está tan pegado a mamá, ¿no? Esa es uno de el principal tránsito que va a ocurrir en este septenio, ¿no? Que va desde los 0, desde el nacimiento, hasta los 7 años. Y acá hay uno solo, pero hay septenios que tienen un montón de tránsitos. Así que ahora los vamos a ir viendo. Vamos con el segundo, que va a ser desde los 7 a los 14 años. Y acá lo podemos describir como una etapa más mercurial, ¿no? Gise se puso un cosmos de fondo, muy alineado a la temática, me encanta. Bueno, segundo septenio, de los 7 a los 14 años, ¿no? Acá ya no somos niños, ya no somos bebés, ya hasta quizás pasamos la primaria o estamos atravesando años de la primaria, empezando la secundaria, empezamos a tener las primeras obligaciones, las primeras tareas, eh, empieza a aparecer verdaderamente lo que es la responsabilidad, ¿no? Ustedes vayan pensando, un ejercicio que está bueno hacer es a medida que yo les voy contando esto, vayan pensándose ustedes en esas edades, ¿no? Cómo lo vivían, qué les pasaba, ¿no? Entonces de 7 a 14 empieza a aparecer esto de la responsabilidad, a ser más independientes también, ¿no? Esto de, bueno, me puedo valer por mí mismo. El niño, el chico, el niño, la niña que antes se ponía a llorar si tenía hambre, ahora nada, va y se agarra un paquete de galletitas, se viste solo, obviamente, ¿no? Hasta los 14, a los 14 ya elegís tu ropa, ¿no? Como que ya no necesita más de los demás. Entonces empieza a aparecer esta etapa de más independencia, ¿no? Y esta independencia obviamente le va a dar mucha más confianza en sí mismo, ¿no? Em, Habla, sabe escribir, se puede comunicar de una manera más compleja, se empieza a querer diferenciar de los adultos, puede que empiece a desafiar también normas, cuestiones, límites, ¿no? Empieza a salirse un poco de lo que es como la simbiosis de la familia primaria, ¿no? Esto de, bueno, yo pertenezco a esta familia, pero me quiero diferenciar, ¿no? Aparece como la crisis de crecimiento. El cuerpo nos crece, la ropa nos queda chica, ¿no? Hay que cambiar.
vieron que los chicos van creciendo y tenés que cambiarle las zapatillas porque le crece el pie todo el tiempo, ¿no? Eh, y de los 7 a los 14 te vas dando cuenta, te vas siendo como consciente de que algo está cambiando. Por ahí cuando sos más chico, vos vas creciendo, pero que por ahí no te das tanto cuenta, no sos tan consciente de ese crecimiento. Pero en esta segundo septenio sí vas siendo mucho más consciente de que te crece el cuerpo, de que pensás de otra manera, de que te querés diferenciar. Además porque te vas acercando a la adolescencia, entonces también va a ser una etapa de mucha sociabilización, de mucho contacto con los amigos. ¿Y qué aparece en esta etapa? El primer retorno de Júpiter que se va a dar a los 12 años, ¿no? Empezamos a notar con este retorno de Júpiter a los 12 que, qué es lo que nos gusta, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva? A los 12 tenemos como mucha expectativa por todo lo que va a venir. Ah, y ahí me había leído el chat. Claro, empezar solas al colegio también, como dice Romy, exacto. Esa cosa de ser más grande, ¿no? Entonces, bueno, a los 12 el primer retorno de Júpiter, ¿no? Esto de buscarle un sentido, de empezar a, no sé, yo me recuerdo a los 12 y me acuerdo como que era así, una etapa en la que yo me sentía como más grande, que empezaba a tener mis gustos propios, que me empezaban a gustar bandas, como que también una cuestión de la identificación empezamos a tener a los 12, ¿no? Nos identificamos con ciertas cosas, con ciertos estilos, ¿no? Eh, entonces, por ahí se empieza a sentir ese cambio. Además coincide a los 12 el paso de la primaria a la secundaria también, ¿no? El viaje de egresados de séptimo, ¿no? En esas cosas donde, bueno, en el viaje de egresados de séptimo es por ahí ese lugar donde estás por primera vez sin mamá y sin papá. Y pasas muchos días con tus amigos, ¿no? Como que ahí también hay algo bueno, del crecimiento. Nos hacemos señoritas, y los señores con los pelos, claro, la conciencia de que hay algo, de que estás creciendo, ¿no? Gise, Em, Así como dijiste que el primero era la etapa más lunar, acá sería el sol. no, acá sería Ah, eh, Mercurio, ok. No me la salteé, no sé si la dijiste. más mercurial. Ok. Vamos con el tercer septenio, entonces, que esta es una etapa más venusina, que va a ir de los 14 a los 21 años, ¿no? Acá obviamente ya estamos como, empieza a pegar el hormonazo, ¿no? De los 14 a los 21. Acá vamos a ver varios, no, en el siguiente van a aparecer un montón de tránsitos. Aparece esta cosa de lo hormonal, el amor, ¿no? El enamorarnos, la sensualidad, la sexualidad también como medio incipiente. Es el fin de la niñez, ¿no? Esta etapa, en este septenio, va a aparecer el fin de la niñez, ¿no? Entonces, acá vamos a sentir que verdaderamente lo saturnino se nos va a jugar desde afuera. Y va a ser una etapa de muchos cambios muy profundos a nivel emocional, también a nivel físico. Esto de la búsqueda de autoridad interna, ¿no? De ser nuestra propia autoridad, de enfrentarnos con la autoridad externa también, ¿no? Por eso acá son importantes los grupos de amigos, ¿no? Los grupos pares, porque en definitiva, esos grupos de amigos son los que más nos van a entender, porque están en el mismo septenio que nosotros, ¿no? Y están viviendo lo mismo que nosotros. Los amigos del colegio, a los 17, 18 también estamos terminando la secundaria, como en la mitad de ese septenio. Eh, Nos preparamos para ver qué, eh, qué carrera vamos a seguir, cuál va a ser la elección vocacional también, ¿no? Nos enamoramos por primera vez, ahí como dice Flori también, ¿no? Entonces, uno de los tránsitos principales que va a pasar en este septenio va a ser a los 14 años, va a ser Saturno oposición Saturno natal.
Uno de las tantas oposiciones que vamos a tener también de Saturno a lo largo de la vida, ¿no? Hay muchos tránsitos que yo se los voy a mencionar, no voy a profundizar mucho en ellos, les hablo por ahí como los principales, porque muchos se van a ir repitiendo nada más que a lo largo de la vida, entonces nos vamos a encarar de diferente manera. 14 años, Saturno, oposición Saturno natal, ¿no? ¿Qué pasa acá? Nosotros habíamos visto lo que eran las oposiciones, ¿ven? Porque es importante pasar por aspectos antes de llegar a esto. Querés ser independiente, pero a la vez seguís viviendo bajo el techo de tus padres y te mantienen ellos. Esto es así. Querés ser tu propia estructura, pero el sostén y la estructura la encontrás del otro lado, está opuesto a vos, son tus padres, ¿no? Saturno, oposición, Saturno natal. Quiero ser mi estructura, pero todavía soy chico, ¿no? Pero la estructura está afuera, ¿no? Mis padres, por ejemplo, la autoridad. A los 18 años, Júpiter, oposición Júpiter natal se va a dar. Te das cuenta que querés elegir tu profesión, te das cuenta cuál es tu camino vocacional, o empezás esa búsqueda, ¿no? Eh, Júpiter, oposición Júpiter. Hay una necesidad muy grande también de autoconocimiento. En función de ese autoconocimiento, elegir cuál es ese camino, ese recorrido que voy a querer hacer, no digo de toda la vida, ¿no? Pero qué es lo que voy a querer estudiar, por ejemplo, ¿no? Cuarto septenio. Este es bastante importante, que va de los 21 a los 28 años. Y esta la vamos a definir como una etapa muy, muy solar. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy protagonistas. De los 21 a los 28, piénsense ustedes de 21 a 28 años, en dónde estaban, qué estaban haciendo, qué era lo que pensaban, ¿no? El Sol va a ser el rey en este septenio. Bueno, nos vamos a sentir también muy vitales, muy potentes. eh, Estamos también muy pendientes de lo que es nuestra imagen, de nuestra ropa, de cómo nos vestimos, cómo nos mostramos, cómo nos vemos, ¿no? El reconocimiento externo también va a pasar por ese lado. También se va a dar justo en el inicio de la vida laboral, ¿no? Los primeros pasos en la independencia, empezamos a tener independencia económica, nuestros primeros trabajos, como que hay como toda una apertura a la vida desde el lugar del protagonismo también en este periodo, ¿no? Y los 21 años va a ser seguramente un año muy tenso porque nos vamos a encontrar con varios tránsitos importantes. A los 21 años vamos a tener la segunda cuadratura de Saturno a Saturno natal. Va a ser un momento de mucho crecimiento, de mucha madurez personal, ¿no? Como madurez interna y también encontrarla en el afuera, ¿no? Estamos en la facultad, empezamos a tener otras responsabilidades que antes no teníamos. Las responsabilidades que uno tiene cuando estudia una carrera universitaria no es la misma responsabilidad que uno tiene cuando cursó la primaria o la secundaria, ¿no? Tenemos otra edad. Empezamos también con esto que les decía eh, de los primeros trabajos, empezamos también a hacer nuestra propia estructura, nuestro propio sostén. eh, los padres ya no nos sostienen tanto, empiezan como a desdibujarse un poco desde la parte del sostén y la estructura, ¿no? Porque nosotros empezamos en los 21 a los 28 a construir también nuestra carrera laboral, elegir nuestros trabajos, ¿no? Entonces, segunda cuadratura de Saturno a Saturno natal, Urano, cuadratura Urano natal. También va a ser uno de los grandes tránsitos que vamos a tener en este septenio, que va a ser como una preadultez también, ¿no? Vamos a tener esa sensación muy uraniana de rebeldía de la primera edad adulta. Bueno, no somos más adolescentes, y empezamos a entrar en esa edad adulta. Entonces, queremos romper con todos los paradigmas, con todas las formas de pensar, y también hay como una especie de crisis que se da, como una crisis como de reorientación que se va a dar
cuando empezamos la facultad, cuando empezamos los primeros trabajos. Empezamos a tener como una cabeza de persona más grande, pero todavía nos quedan como cosas de ese adolescente, ¿no? Como que estamos empezando a ser más adultos. Queremos tomar ese riesgo, pero bueno, somos pichones de adultos todavía, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Gise? Sí. Ahí está. No, me río porque ahora entiendo por qué soy como soy. Todo distinto. O sea, empecé a trabajar en el septenio anterior. En Claro, este septenio ya trabajaba. ahí está. Ganaba fortuna en este momento. Cuando empezamos con la facultad, yo no empecé con la facultad, yo fui mamá en este septenio, dos Mira. veces. Yo empecé la facultad en el siguiente, o sea, todo para el carajo hice, según los septenios, ¿eh? Pero digo, ahora No, pero entiendo no por es, no qué es y que mi tipo, rebeldía. tenés que ser madre en el No, septenio. pero no, Hay está que ver bien, lo pero que lo te que digo es, representa a vos eso dentro de ese claro, septenio. pero digo, en la lógica de esto, todo distinto. Ella es rebeldía desde que nació. No tiene ganas de hacer nada como debería haber hecho. Ponele, no, no, ni los septenios te respeto. Es como, es muy Tenés que loco. fijarte lo que significan esos eventos que vos viviste a esa edad. Si vos lo tomaste Por como esta cosa eso, de, bueno, como no sé, tener hijos dentro de ese septenio, también te puede jugar como una forma también de responsabilidad, ¿no? De hacerte adulta. Eh, pero por eso digo, supongo, mirá qué loco que no, o sea, vos vas diciendo cosas que a mí no están en mi radar, están en el radar, pero en otros momentos de los septenios, digamos. claro, A eso bueno, me por ahí te loco. pasaron el próximo. Bueno, a los 24, ¿vos fuiste madre a los 24 o 25? 23 y 27. Ah, bueno. 24 años, segundo retorno de Júpiter. Ya tuvieron el Bueno, primero a los también, 12, 24, porque nació más o cuando tenía menos. 24, cumplí los 24. Quien dice 23 dice 24. Oh, Eh, me perdí un tránsito. Tengo Urano, cuadratura Urano natal, y habías sí, dicho, fui a cargar el parlante, que se me había acabado la batería y no escuché el otro tránsito. ese, no, Urano, cuadratura, Saturno, cuadratura cuadratura, Urano, y no, ahora y viene a los Saturno, cuadratura, 24, segundo retorno de Júpiter. Ah, el anterior, Saturno, ¿no hay nada acá en este? segunda sí, cuadratura de ¿Importante? Saturno a Saturno natal. ¿Cómo? Segunda cuadratura de Saturno a Ah, Saturno natal, a los 21. otra cuadratura. Claro, y bueno, va haciendo cuadratura a Wow. medida que va avanzando y varias cuadraturas. 24, segundo retorno de Júpiter. Primero a los 12 años después, el segundo retorno de Júpiter. Ya doy yo 2 vueltas Júpiter al mandala. ¿Qué pueden pasar que estén asociadas a Júpiter? Por ahí te recibís, por ahí encontrás una carrera que te gusta, puede haber hasta cambios en la manera en que pensás. Después de, no sé, por ahí después de haber hecho una carrera, tu mente cambia, ¿no? Esto del conocimiento, o encontrar un trabajo más estable, cambios de conciencia también, o algún viaje que a los 24 años te marque o que te cambie la forma de pensar. Eh, y hablo de viajes porque acá, a los 24, es muy probable que ya contemos con el sostén necesario para hacerlo por nuestros propios medios también, ¿no? Eh, y después, a los 27, no ocurre ningún tránsito muy específico, pero a los 27 se empieza a sentir, que es el último año de este septenio, cuando se empieza a sentir ya la tensión del retorno de quién, de Saturno. De Saturno, que está ahí al caer, ¿no? Entonces pueden empezar a aparecer crisis, ¿no? Algún tipo de crisis por este septenio que está llegando y que sí va a traer como este salto madurativo del que siempre hablamos con el retorno de Saturno, ¿no? Porque en este próximo septenio, que es el quinto, la persona posiblemente entre en uno de los septenios más importantes de la vida, ¿no? El quinto septenio, que va a ser el que va de los 28 a los 35 años, ¿no? Y acá va a estar muy marcado
o va a estar por ahí muy definido como una etapa más marcial, marciana, de Marte, ¿no? Porque va a ser justamente esto, el impacto del retorno de Saturno. Eh, ya tenemos mucha info del retorno de Saturno. Después, cuando veamos tránsitos de Saturno, vamos a volver a hablar del retorno de Saturno. Pero bueno, todas nosotras más o menos sabemos de qué va el retorno de Saturno, ¿no? Además, es el tránsito con el que se inicia este septenio, ¿no? Hay muchos astrólogos que lo llaman como a este septenio como el primer nacimiento cósmico, ¿no? Se lo ponen de una forma así como más poética. Eh, y en este primer retorno de Saturno, Saturno ya recorrió toda tu carta, que suele darse entre los 28 y los 30 también, ¿no? Es como que de acuerdo a las personas puede ir variando, ¿no? Y es ese famoso salto de la adultez, ¿no? Que lo vamos a poder verificar en diferentes situaciones, ¿no? Que se sienten a esta edad o situaciones que suceden a esta edad. Casarte o tener un hijo o irte a vivir con alguien, recibir o separarte, recibirte, terminar algún tipo de estudio. Yo a los 28 me puse de novia con Mauri, por ejemplo. Después me casé, todo, pero coincidió con eso, ¿no? Romy, Pregunta re tonta, ¿eh? El retorno de Saturno le llamamos a la conjunción de Saturno con Saturno natal, ¿no? claro, Como para, qué mal. la primera La- vez que el- ah, sucede a los 28 Ay, años, porque hay otras. Ay, sí. no. No, Bueno, no. hay muchos retornos de todo el planeta, te aviso, ¿eh? Así que, No, no quiero otra de estas, no. y sí, te falta todavía, pero bueno. Sí, acá Saturno ya recorrió toda tu carta y llega, el Saturno en tránsito llega al mismo lugar que se ubica tu Saturno natal. Eso es el retorno de Saturno. Entonces, nada, es como este salto madurativo que por lo general coincide con algún momento, piénsense ustedes a los 28, 30 años, con algún momento muy determinante de la vida, ¿no? Algo, a los 28 o 30 años algo te pasa. Siempre, o tenés un chico, te mudás, conseguís un trabajo, no sé, en el que estás muchos años, se pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Pongo esos ejemplos porque quizás son como los que más se identifican, ¿no? Pero empezás a estudiar algo que después te profesionalizás, ¿no? Son como situaciones que van a dar comienzo, que van a ser un nuevo comienzo, ¿no? Y un comienzo que va a estar marcado por la adultez ya, ¿no? Por esta cuestión de la madurez, la estructura, el ser tu propio sostén, el ser tu propia autoridad, ¿no? 28, 30, ahí se va a dar este primer retorno de Saturno. Pero a los 28 años no solamente está el retorno de Saturno, queridas, sino que también está, pero este es más hermoso, el Urano, Trígono, Urano. Urano del cielo, Urano en tránsito, hace trígono con el Urano natal de nuestras cartas. Y acá vamos a hablar de un momento de mucha creatividad, ¿no? Recuerdan que el trígono era un aspecto amable, ¿no? Entonces va a hablar de un momento de posiblemente mucha creatividad, ¿no? Y qué puedo crear también desde este lugar tan saturnino, ¿no? O cómo puedo aprovechar estos dos tránsitos, el tránsito este amable del trígono Urano-Urano y el retorno de Saturno. Bueno, quizás crear desde lo concreto o materializar, ¿no? Aprovechar como que nuestra creatividad va a tener una bajada concreta en ese periodo, porque estamos con este retorno de Saturno que nos da un cachetazo de madurez, pero también hay un cachetazo de creatividad, ¿no? Lo bueno es poder conjugarlo también a eso. Otro dato también, que si quieren lo pueden ir a chequear para que vean que efectivamente es así, a los 29 años repetimos nuestro ascendente natal en la revolución solar. Esto significa que
Yo, ascendente en Capricornio, a los 29 años, mi revolución solar de los 29 años, también voy a ser ascendente en Capricornio. Ahí también encontramos otro datito que ocurre dentro de este septenio. Ahí Ahí, el trígono este es como súper, súper lindo, porque a mí se me viene frente a todos los palazos, cómo me cagó a muy palos creativo. Saturno, que fue terrible. Se me viene a la cabeza como la segunda vocación, o la vocación que a lo mejor no te va a dar guita ahí, pero elegiste algo que te gustaba, y capaz no tiene nada que ver con la facu, Mm, eh, qué sé yo. A ver, yo había seguido una carrera, ¿no? Y después, en este periodo, empecé el conservatorio, empecé música, empecé toda la parte holística, el tarot y todo eso, y es como que eso me hace más, me suena más a esta, a la, al trígono claro, porque de, también de Urano habla de lo Urano, que, disruptivo, ¿no? Como claro, un poco de romper también con tanta estructura. Y uno puede había un romper con tanta ayudín ahí, estructura, claro, uno claro. puede romper con tanta estructura desde muchos lugares, la creatividad es uno, la música, bueno, todo eso son como cuestiones también que pueden estar asociadas a ese trígono. Eh, por eso está bueno cuando ustedes tengan una persona que está en su retorno de Saturno, que va a hacerse una lectura de carta, bueno, sí, o sea, no todo es tan terrible, ¿no? En el retorno de Saturno, porque también tenés este trígono de Urano-Urano que te puede hacer ahí como un salvataje en algunas cosas. Te puede dar los cables a tierra. Te puede ayudar, te puede dar una manito, ¿no? Eh, entonces está bueno verlo desde ese lado también. Júpiter, oposición Júpiter a los 30 también, ahí tienen otro ayudín, Júpiter, que bueno, más allá de que está en una posición, en un tránsito tenso, porque la oposición no deja de ser tensa, pero Júpiter, bueno, es como un poco, no es Saturno Júpiter, ¿no? Entonces va a ser un tránsito que va a traer también muchos replanteos con respecto a lo que es la orientación de la vida, con esto que trae Júpiter, ¿no? Del propósito, ¿no? Siempre me acuerdo de lo que dijo Adri una vez cuando dijo de Sagitario, que era esa flecha, ¿no? Como que seguir la flecha. Y bueno, y Júpiter es también un poco lo sagitariano, ¿no? Entonces, preguntarte, estás como a eso, a los 30 estás en un buen momento para preguntarte sobre cuestiones del éxito, de la orientación de la vida, de la abundancia, hacer como un repaso también del sentido de la vida, ¿no? A los 30 como que ahí también, estás en una edad en la que ya atravesaste la madurez, no sos una persona, no sos un sabio, pero tenés cierta experiencia, ¿no? Entonces, está bueno como hacer este repasito, ¿no? Ahí Es que dice, hay que confiar en que las cosas pasan por algo, dicen Sofi, ¿sí? Tal cual. Bueno, por eso estos tránsitos pasan en esta edad. Yo hice un salto cuántico a esta edad, hice, ¿no? En este septenio. Y es un septenio en el que todos hacemos mucho salto cuántico y nos encontramos con... un septenio muy trascendental, ¿no? Porque hay mucho tránsito y hay mucha conciencia. A los 30 años, 28 30 sos consciente de las cosas de otra manera, ya tenés... yo siempre, perdón, yo siempre Sí. digo que a los 28, 29, cuando hablo con chicos o de esa edad o cerca o los que recién lo pasaron, siempre digo que esta crisis de los 30 que muchos hablan y demás, eh, para mí se produce un poquito antes y es como que es inevitable y se le pregunta a todos a ver si realmente lo vivieron así. Es como que a esa edad empiezas a saber todo lo sí de tu vida, todo lo que sí querés. Claro. A los 39 40 que es la otra crisis, eh, sabes todo lo que no querés. Ujú. Pero a los 29 decís, ay, sí, yo realmente quiero esto, ay, sí, esto, ay, sí, esto. Después a los 39 decís, no te fumo más y no te lo voy a bancar ni por casualidad, ni por hipocresía, ni por nada. No, pero los 28 29 tienen que ver con esto y no es para mí casual que tenga que ver con este momento, ¿no? Donde Exacto. en algún punto uno se expande y también ven otros. Digo, me parece que es un punto interesante. Sí, bueno, todo esto que vos decís,
está bueno que lo puedan explicar también a las personas que les hacen las lecturas, ¿no? Por ahí, no digo como que lo tengan preparado, pero sí como... Yo justo ayer hablé con una consultante me preguntaba por diferentes cuestiones y una de las cosas fue que me contaba a nivel laboral, tuvo una etapa y hablábamos justamente de que está cerrando un ciclo su primer ciclo de 7 años. mm, Que no tenía que ver con el septenio literal pero sí como justo le hablaba de esto, de los ciclos, de la importancia de ser consciente de dónde estamos parados a mm, la hora de poder analizar, no más allá de analizar la carta nosotros, eh, de poder como también hacer una autorreflexión a partir de este conocimiento que uno va adquiriendo. sí. Y fue muy También, loco porque fue, ella misma me lo decía, me decía, sí, o sea, realmente te agradezco que me lo traigas porque, claro, sí, 7 años, qué loco, es un ciclo y no sé qué, y, y hablábamos de esto y estaba bueno para contar, o sea, de hecho también se lo contaba por el tema del ascendente, y le decía que obviamente la parte integrativa del ascendente también muchas veces dependía de la edad en la que se encontraba a la hora de consultar su carta. Bueno, súper interesante fue el feedback con ella, el ida y vuelta, por esto, porque era como que me decía, sí, me estás haciendo dar cuenta de esto, me estás haciendo ser consciente de lo otro, y tenía que ver con eso, con el tema Claro. también de los ciclos, de los momentos personales. Ujú. Sí, y esto es lo que yo les decía perdón, recién, sí, que me interrumpo. Lo que dice Giselle, lo del tema de que en este periodo ahí nos damos cuenta qué es lo que sí, qué es lo que no, o qué es lo que queremos o no. También tener en cuenta que va a depender del elemento del signo, porque por ejemplo, quizás un Piscis, no sé, bueno, doy un caso autorreferencial, pero en ese momento es al revés. No sabía, no tenía ni más, la más pálida idea de lo que iba a ser un sí o lo que iba a ser un no, o cuándo decir no, o cuándo decir que sí. Y quizás también depende el signo también, y dar en todo caso la herramienta de que en ese momento sí podemos empezar a buscar ese sí y ese no, porque va a haber gente que quizás va a tambalear ahí en mm, ese, un agua, un aire, o que pone mucha mente o que pone mucha emocionalidad. Es distinto a lo que pasó con Gise, que ahí ella pudo ver cuáles eran los sí y cuáles eran los no. Eh, claro, lo que pasa es que ustedes ahora tienen como un montón de otras herramientas. También eso, ver en qué casa cae, en qué signo cae. Yo ya les decía a las chicas, que están en segundo ahora, que arrancamos con ejes y polaridades. ¿Se acuerdan? Bueno, que ejes y polaridades no es algo que ustedes van a utilizar tipo cuando arranca la sesión y empiezan el análisis de las polaridades. Es algo que ustedes van a utilizar a medida que vayan llevando adelante la conversación con la persona. O sea, lo pueden tener ahí pendiente, latente, pero lo van a ir utilizando. No es algo que por ahí como hacer una lectura de un planeta por la casa o el ascendente o la luna o el sol. Esto también, esto de los septenios, a ustedes les ayuda mucho para eso, para identificar en qué momento de la vida está esa persona. Porque no es no, y lo está mismo que le tremendo porque hagan, la sí, edad de la consultante que tengamos nos va a indicar un poco por dónde empezar. O les sea, da está mucha espectacular info, eso. les da muchísima información. No es lo mismo que tengan una persona de 28 años que está en su retorno de Saturno y seguramente esté en un momento de posiblemente mucha crisis o posiblemente muchos inicios o posiblemente decidiendo muchas cosas que una persona a los 54 años, que hasta ya por ahí tenga nietos, ¿no? Entonces, digo, puede que sí o puede que no, pero digo, son diferentes momentos de la vida. Eh, no sé si alguna de ustedes le hizo la carta del año pasado o en alguna de las prácticas a alguien de 20 o 25, joven, muy joven. No me acuerdo si nos tocó a alguien acá, alguien tan Yo joven. hice. Ah, no, no, yo hice por mi cuenta, no. Ah, bueno, Ah, o por tu cuenta, pero no. las problemáticas en esa edad son No, otras. Que vos sí, que sí, ya no tenés esa edad, sos joven, pero no de tal 25, cual. decís, y te pensás a veces, ¿no? Cuando haces esas lecturas y por dentro no les pasa que dicen, ay, si yo tuviese esos problemas.
Bueno, yo recién acabo de tener con una de 25 y yo decía, si yo realmente, como dijiste vos, si yo hubiese tenido los problemas de ella, me sentía Claro, como mi mamá hablándole. Le dije un momento, le digo, "Ay, perdón, no quiero ser tu mamá", le digo, pero por favor. claro, claro. Claro, sí, sí. Y eso nos ayuda también el tema de los septenios. Digo, no van a empezar una lectura de carta diciendo, vos estás sentado septenio y te pasa esto, esto y esto y esto. A ustedes les va a servir como información para más o menos leer anticipadamente por qué periodo de la vida puede estar pasando esa persona. O, Eh, y también quizás entender que los septenios ahora no son los mismos septenios de cuando nosotros nos tratamos de imaginar a nosotras mismas en estos septenios, porque siento como que hay un montón de cosas que cambiaron un montón, como que quizás ese retome de Saturno empieza a hacer más estragos mucho antes, o sea, porque entre las redes, no sé, entre toda la información que hay, ahora hay chicos más jóvenes que saben decir sí y no, llegan a un trabajo y dan sus pretensiones y dicen, no sé, si no me das tantas horas de descanso, no te voy a tomar el trabajo, o sea, es como que todo como Todo que se tiene que entender maduran. también dentro de un contexto social y cultural. No va a ser Claro, lo mismo el pibe de 25 ahora que está y que empezó a laburar en un contexto muy distinto a la persona de 60 años que te cae una consulta y a los 25 años el contexto social y laboral era otro. Ahí también sí. se va construyendo como la psiquis de la persona. Eh, También sí, son diferentes. Las personas van a pasar por todas las etapas. Todos tenemos los mismos problemas, nos hacemos mala sangre por lo mismo, nos ponemos contentos por lo mismo, tenemos hijos, no tenemos hijos, estudiamos, no estudiamos, nos recibimos, no nos recibimos, trabajamos, cambiamos de trabajo, nos enamoramos, nos separamos, y todos de diferente manera, ¿no? Eh, Así que también eso, ¿no? Sí, entenderlo desde el contexto. Ahí como dice, sí, están de acuerdo con vos, Romy. Bueno, Disculpa, Poli, habías dicho los sí, 30 años el tránsito de Júpiter. ¿Qué más Júpiter habías dicho? oposición, Júpiter oposición Júpiter. Ok, gracias. Fíjense que ya debe haberle llegado el mail, la notificación. Yo sé por qué lo puse a las 8 para que le llegue ahí en plena clase. Ahí ya deben estar el listado de todos los tránsitos por septenio y los dos libros. Va, el apunte y el libro de Ruperti. Sexto septenio. Sexto septenio, una etapa muy jupiteriana y esta que va a ir desde los 35 hasta los 42 años. Obviamente va a ser un septenio mucho más tranquilo que lo que fue el anterior. Em, y acá la energía va a estar muy puesta sobre lo personal, ¿no? O sobre como generar comodidad sobre la vida que uno ya construyó, ¿no? Es un septenio mucho más tranquilo en donde vamos a empezar ya a disfrutar de las lecciones que fuimos aprendiendo antes, ¿no? En todos los años que nos precedieron de vida, ¿no? Em, Vamos a encontrarnos con Saturno, cuadratura Saturno a los 35 años, por ejemplo. Va a haber posiblemente en este periodo como una evaluación de lo que es la estructura que construimos a lo largo de los años anteriores. Eh, si era el retorno, ¿no? El retorno es la conjunción. Saturno seguía avanzando, ahora se puso en cuadratura, ¿no? En la conjunción, en el retorno, bueno, asumimos ciertas responsabilidades, tomamos decisiones. En la cuadratura esta es como también una prueba de la solidez, una prueba de eso que empezamos a construir, ¿no? A veces se puede vivir también como si fuese un reajuste, ¿no? En el trabajo, en los vínculos, en el proyecto de vida o en el estilo de vida, y ver en esta cuadratura si eso que construimos sigue teniendo sentido, ¿no? Si sigue teniendo sentido, si lo podemos seguir sosteniendo. Es un tránsito obviamente mucho menos dramático que el retorno, pero las cuadraturas de Saturno siempre nos van a llevar un poco al orden, ¿no? Nos van a obligar a reordenarnos,
como a repensar un poco el tema estructural, el tema de la madurez, el tema de la autoridad, ¿no? El trabajo. Eso a los 35. A los 36, tercer retorno de Júpiter. Otra vez vuelve Júpiter a hacer conjunción. Vuelve a pasar Júpiter. Tercera vez, terceros 12 años que vuelve a su lugar de partida. Posiblemente sea como un momento de una nueva búsqueda también. Quizás estamos muy estables en nuestra vida y querramos empezar a buscar cosas distintas, ¿no? Nos empieza a aparecer otra vez esa necesidad de amplificarnos, ¿no? De crear, de conocer. Quizás nos hagamos un viaje de esos que también nos cambian la cabeza, pero ya con otra estructura también. Somos más grandes. Quizás no hagamos ese viaje loco, de ayahuasca en Paraguay, qué sé yo. Quizás sea otro tipo de viaje, ¿no? Como con otra madurez. 38 años, retorno nodal, que nosotros no hemos visto nodos todavía, pero lo vamos a ver. Y a los 38 años, los nodos vuelven a ese lugar de donde partieron, el retorno nodal. Los nodos están como muy asociados a lo que es el camino del crecimiento, el aprendizaje en la vida, ¿no? Y cuando vuelven a su posición natal, nos va a estar hablando de un momento de mucha conciencia, ¿no? Esto de, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué experiencias ya quedaron atrás, pero aprendí algo de eso? ¿Cuál es la dirección realmente que quiero seguir? Y si bien tiene algo que ver también con el tercer retorno de Júpiter, por los retornos de Júpiter hablan de esto de las búsquedas, ¿no? De querer algo diferente, ¿no? De seguir ampliando nuestra mente, nuestra cabeza. Y bueno, retorno nodal coincide un poco también con esto, a los 38 años, como reorientar también para dónde quiero ir con mi vida. Eh, lo cual no implica que que tenga que haber cambios muy inmediatos, pero empezar a repensarlo, ¿no? Como ver para dónde quiero ir llevando ese rumbo. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Séptimo septenio, y este es un septenio en el que muchas de nosotras estamos, de los 42 a los 49 años. Levante la mano quién está en este septenio. Vos, Euge, estás ahí al caer. 42 a 49 años, una etapa muy saturnina, es la mitad de la vida. Astrológicamente, si lo pensamos, es la mitad de la vida, ¿no? Y suele ser también un punto como de inflexión para muchas personas, ¿no? Un tiempo de crisis, esas crisis existenciales, ¿no? Eh, a los 42, medio que en algún punto decimos, bueno, ya estamos como en tiempo de descuento, ¿no? Como es esa sensación de, bueno, tengo que hacerlo ahora o, bueno, no digo tiempo de descuento, no me pongan esa cara, pero ya no somos pendejas. Hay que activar, hay que hacer las cosas, ¿no? Como, bueno, si tengo ganas de hacerlo, lo hago, ¿para qué seguir esperando, ¿no? Urano, oposición Urano, se va a dar a los 42, 44 años. Otra vez, oposición Urano no, perdón, esta es la única vez que se da Urano-Urano. Esta es la única vez que vamos a tener un Urano-Urano en la vida, la oposición de Urano-Urano. Y se va a dar justamente en eso, en los 42, 44 años. Obviamente también esto de las crisis, ¿no? Urano es esto de la desconexión, ¿no? O la rebeldía también, patear un poco el tablero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero realmente? Voy por eso, ¿no? Como ya no hay tiempo de dudas, lo hago y no me importa lo que digan, ¿no? Como esa cuestión de la rebeldía.
Neptuno, cuadratura Neptuno, también vamos a tener en los 42-44. Va a ser el primer tránsito tenso que vamos a tener de Neptuno. ¿Qué significa? Bueno, Neptuno, cuadratura de Neptuno, se van a caer muchas fantasías también, ¿no? La fantasía esta de que nos fuimos creando a lo largo de los años, bueno, se va a caer. Y también como coincide con esto de la cosa rupturista de Urano oposición Urano, ¿no? Que sean justo a la misma edad. Suelen ser los 42 con 44 periodos como de bastante o crisis o algo sucede o como hay un replanteo de para dónde quiero ir. Y Neptuno, cuadratura Neptuno, también es un tránsito que es el primero tenso de Neptuno. Piensen que Neptuno es muy lento también, ¿no? Cuadratura, entonces Neptuno, cuadratura de Neptuno, o Urano, oposición Urano. También Júpiter, oposición Júpiter. Otra de Júpiter, ¿no? Tenemos muchas oposiciones de Júpiter, ¿no? Acá se va a dar en esta edad también. Otra oposición de Saturno, Saturno oposición Saturno. Otra vez el impacto de Saturno siempre nos va a traer cada tanto esta cuestión de enfrentarnos con la realidad, ¿no? Que es muy necesario a veces, ¿no? Como poner los pies sobre la tierra, repensar desde el lado más de la madurez. No son, no es lo mismo que un retorno, pero sí cada tanto nos va tirando como esos momentos de, bueno, más reestructuración, repensar desde dónde nos sostenemos, desde dónde construimos también. La construcción está muy asociada a lo saturnino también, ¿no? La base, ¿no? Desde donde construimos, desde donde crecemos, desde donde eh, el tema de la profesión, ¿no? El tema de los ascensos. Bueno, también es una etapa donde puede haber mucho ascenso en lo laboral, está como súper habilitado desde ese lado también, ¿no? Y a los 48, cuarto retorno de Júpiter, otro retorno más, que se va a vivir, obviamente, con las mismas características, pero desde otro lugar, porque somos mucho más grandes también, ¿no? Entonces hay como una revisión también de la experiencia que se fue acumulando. Hay muchísimos tránsitos en este septenio, en el séptimo. Inversión del eje nodal a los 47 años también. Eso después cuando veamos nodos también lo vamos a ir viendo un poco qué significa esto, pero va a suceder a los 47 años, entonces por ahí aparezcan alguna cuestión del pasado, ¿no? Que tengan, que hagan un poco de ruido en nuestro presente, o por ahí es muy frecuente que en esta edad aparezcan situaciones más familiares o patrones medio repetitivos, ¿no? Como eh, que te da la oportunidad también de revisar ciertas experiencias, ¿no? Ciertas experiencias pasadas, ¿no? Y ver cómo los transformamos al momento presente, ¿no? Y los nodos también nos llevan mucho a tomar conciencia, ¿no? Como de revisar partes de nuestra historia también, ¿no? Pero bueno, eso pasa más tirando a los 47 años en este séptimo septenio. Octavo, Lore, estás muy quemada ya. Ah, te pasan muchas. Te sentís identificada con muchas, sí. Y bueno, chicas, Creo que a todos demasiado, demasiado. demasiado. Y sí. Esto es como darse cuenta de todo lo que nos pasa a lo largo de la vida, es como que decís, ah, bueno, a todos nos pasa, a todos nos llega como un sopapo, ¿no? Bueno, octavo septenio, de los 49 a los 56 años. Acá ya no hablamos de una etapa con características planetarias, este, no está definido desde ese lugar, y nos vamos a encontrar a los 51 años con otra cuadratura de Saturno. El retorno de Quirón a los 50 años,
acá es como en el retorno de Quirón, nosotros ya hemos estudiado Quirón, ¿no? A los 50 años va a aparecer algo de la resignificación de lo que es esa herida quironiana nuestra, ¿no? Como que por ahí aparece de vuelta el trabajo, ¿no? Sobre la herida de Quirón para volver a sanarla o para terminar de sanarla. Eh, Puede que también se viva como una especie de crisis a los 50 años, que se va a dar en este periodo. Júpiter oposición Júpiter de vuelta a los 54 años, perdón, que también, a diferencia de la oposición anterior que fue a los 42, bueno, acá hay otra experiencia también, quizás hasta puede ser una oposición que se viva desde un lugar hasta como más reflexivo, ¿no? O ver cuál es. Hay muchas personas que a esta edad es como que empiezan a preguntarse, bueno, revisan prioridades en la vida, ¿no? Bueno, yo ya no quiero hacer más esto, o se preparan para la jubilación, o qué voy a hacer después que me jubile, ¿no? Como, o empezar a ver otro tipo de proyectos. Es una edad en la que por ahí los hijos ya también se fueron de la casa, entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Como hay otra experiencia, ¿no? No es el mismo Júpiter oposición Júpiter de los 42, ¿no? También esto de la expansión jupiteriana por ahí no está tan orientado a ir por por objetivos externos, sino más orientado a darle sentido a las experiencias, ¿no? Y quién te dice también cómo compartir eso que, que se fue aprendiendo. Ah, sos vos, Sin, está. ¿Vos tenés 54 en este instante? ¿O estás por? 5-3, estoy por 5-4. Ah, mira, el retorno de Quirón. Perdón, No, el Júpiter, Júpiter Júpiter. oposición. Sí, Júpiter, Mm, Júpiter. Bueno, pero sí, ujú. está bueno. Ya pasaste millones de Júpiter, Júpiter. A ver, sí, me lo sé, debo saber de memoria, dale. Por eso. Siempre tenemos mucho Júpiter, Júpiter. Pero bueno, ahora vas a ser consciente Ujú. de estos Bueno, movimientos. Pero bueno, a esta edad te lo tomás de otra manera. Ponele. digamos. Con la experiencia que tenés. Muy bien, ¿se va entendiendo hasta ahora? Bien. Noveno septenio. Noveno septenio que va desde los 56 a los 63 años. Acá nos vamos a encontrar a los 56 con Neptuno, Trígono, Neptuno. También es un tránsito de una sola vez en la vida y probablemente sea un momento de mucha sensibilidad, ¿no? O una etapa muy intuitiva, muy espiritual. eh, Como que están habilitados también como todo lo que tenga que ver con las exploraciones desde lo meditativo, el yoga, el reiki, registros, bueno, todo lo que tenga que ver más con lo espiritual probablemente sea un momento en el que empiece a aparecer, ¿no? Que haya una necesidad y que esté habilitado también, ¿no? Porque Neptuno, Trígono, Neptuno es un trígono, sí, es un aspecto amable, así que bueno, bienvenida a todas esas disciplinas o todas esas cuestiones más, o artísticas incluso, ¿no? O de sensibilidad que van a aparecer seguramente en esos 56 años. Ténganlo en cuenta también en contexto de otros tránsitos que por ahí esté teniendo la persona, ¿no? Urano, Trígono, Urano a los 56 años también. Recordemos que el primer trígono fue a los 30, ¿no? Así que bueno, acá también va a ser un momento seguramente de mucha creatividad y de ver qué podemos hacer con toda esa creatividad, con todo ese impulso creativo. No sé, me imagino Urano, Trígono, Urano y el trígono de Neptuno. Hagan algo creativo con lo espiritual, o hacer algo creativo con lo holístico, o hacer algo creativo con algo artístico, ¿no? Con la expresión artística, con la sensibilidad, ¿no? Ahí estarían como aprovechando dos trígonos
¿no? Como esto bueno, de conectarlos de alguna manera y sacar provecho, ¿no? De ellos. Siempre tratar de ver como el potencial que hay atrás de esos tránsitos también. Esa es como una de las claves para las personas a las que ustedes les hagan las lecturas, ¿no? El poder ver el potencial que hay atrás de esos tránsitos de acuerdo a la edad que está pasando la persona. Retorno nodal a los 57 años, también este retorno nodal va a marcar otro momento de reajuste en lo que es el camino evolutivo, ¿no? Como esto de volver a preguntarnos, bueno, ¿para dónde quiero ir? ¿No? Esto de como dar vuelta un poco el timón, ¿no? Y reajustar el GPS de nuestras vidas, ¿no? Mucha conciencia sobre el propósito de la vida, también qué es lo que quiero hacer, de a dónde quiero ir, para dónde quiero ir. Y si lo piensan un poco también, tiene que ver con Urano, Trígono, Urano, Neptuno, Trígono, Neptuno, ¿no? Como que son me- como tránsitos muy desde lo transpersonal y que hablan un poco de algo del propósito que empieza a aparecer a esa edad. Quiero hacer lo mismo, quiero dar un volantazo, para dónde quiero ajustar por donde vengo, por donde estoy yendo hasta ahora, ¿no? Em, Quinto retorno de Júpiter a los 60 años. También, otra vez Júpiter, ¿no? Por quinta vez volviendo a la posición natal con otra sabiduría, con otra experiencia, posiblemente con otros intereses también. Quizás en este momento, en esta energía jupiteriana esté puesta también en, en el aprendizaje de algo nuevo o en la enseñanza de algo, ¿no? O en la espiritualidad, o cuestiones que tengan que ver con el bienestar personal, pero también con todo eso que fuimos aprendiendo, compartirlo con los otros, ¿no? O enseñarlo, o ser guía de alguien también. ¿No? Como transmitir estos conocimientos a los otros. A los 60 años hay una experiencia, hay un recorrido y también hay algo de la entrega, ¿no? De eso que... Una entrega me refiero no desde como oficialmente tengo esto para entregar, sino hasta puede ser desde lo cotidiano. Una persona de 60 años es como una persona que, bueno, tiene algo que enseñarte, tiene un consejo que te puede dar, tiene una mirada de las cosas como ya más la pasó, ¿no? La pasó, tiene experiencia de vida, como podés confiar en lo que alguien a los 60 años te pueda entregar también, ¿no? Bueno, quinto retorno de Júpiter. Em, Segundo retorno de Saturno a los 50, los 56 y los 58. Acá vuelve Saturno por segunda vez. Em, Puede aparecer la necesidad de organizar cosas para un futuro aún más adulto, ¿no? Podemos empezar a pensar como muy saturninamente también, pero ya no con ese miedo que teníamos a los 28, ¿no? A los 28 es como que 28, 30, teníamos como ese miedo de la adultez y de la estructura, ¿no? Que era la primera vez que nos enfrentábamos a una situación de ese estilo. Bueno, después de ese primer retorno, Saturno volvió a recorrer toda nuestra carta, hizo un montón de otros aspectos en los que seguimos creciendo, en los que seguimos madurando, y cuando llegamos al segundo retorno de Saturno, bueno, la edad es otra, la madurez es otra, y la forma de, de enfrentar este segundo retorno de Saturno es otra también. Obviamente va a tener cuestiones que tengan que ver con la estructura, con la responsabilidad, pero lo vamos a tomar de otra manera, porque hay otra experiencia. El primer retorno de Saturno es el que es muy movilizante. El segundo, ya hay otro recorrido, ¿no? La edad es otra.
Esto que decís, Romy, de los legados, ¿lo decís con respecto a Saturno o No, con respecto a Júpiter? al quinto retorno de Claro. Jupi como expansión, o sea, Mm, empezar a pensar qué dejo de herencia, a quién se le deja en el momento de la jubilación, o sea, como un montón de cosas que son como muy expansivas. O sea, sí, ya ponerte a pensar qué vas a hacer después de la jubilación es expansivo para uno mismo, o sea, es como un Big Bang que no termina como infinito. sí. Empieza como el camino hacia la infinidad, Sí, realmente, es porque se replantean como muchas cosas. el tema de la jubilación también, es como, bueno, llegás a un momento de la adultez y de la madurez en el que tenés que despedirte de eso que te sostuvo durante tantos años y ver cómo, bueno, aparece otra estructura después de la jubilación, me parece. Bueno, por ahí empezás otro proyecto o por ahí haces otras cosas también, ¿no? Y Eh, lo la del tema del madurez es legado otra. lo del tema del legado con el quinto retorno de Jupi, que no sé si no es el último, no deben faltar varios todavía, Sí, pero faltan, sí, sí. comienza el tema de qué le enseño a mi descendencia. En mi caso no tengo, pero mayormente quizás ¿O qué ahí ya muchos dejo? ¿Qué pueden ser dejo? abuelos y ya empieza qué le enseñé a mi hijo, qué le voy a enseñar a mi nieto, o sea, Claro. empieza como, yo lo veo a los abuelos o a los que van a ser abuelos que van a tener un bebito, un nietito, veo ahí una actividad de expansión del Ah, conocimiento sobre todo, ahí veo. de la sabiduría, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora acá lo que dice Lore, segundo retorno de Saturno, herencias, testamento y demás. Dejar ordenado, sí, sí, totalmente. Dejar ordenado. Eso también Qué habla de lindo eso, madurez y de estructura, tal re, cual. Saturno es eso re. también. Ujú. Muy bueno Pero eso que fíjate dijiste, Lore. que los trígonos son como el talento en eso. O Ujú, sea, es como un talento en dejar ordenado, talento en pensar en la herencia o qué se va a hacer, o el testamento, o qué voy a hacer cuando me jubile. Esa creatividad es como empezar a tener talento en expandirse. O sea, como que veo como que hay cosas piolas acá. mm, Como un momento de, wow, al fin puedo ser sabia en todo esto, en todo lo que aprendí. Si Saturno me cagó a palos en su momento, bueno, ahora aparecen estos trígonos que están como buenísimos en realidad, mm. como para compensar todo lo que la vida te mató a palos muchas Sí. veces. Sí, sí, es como, bueno, te invitan, estos tránsitos invitan mucho a eso, como a repensar, sobre todo los de gente más grande, ¿no? A partir de este septenio o el que viene, ¿no? Es como que, pienso yo, ¿no? Como que te empezás a pensar en todo eso en toda tu experiencia previa, qué hacer con eso también. eh, Tenés como otra autoridad también para las cosas, para la vida cotidiana, y mucha impunidad también, ¿no? Es mucho más grande, como que la gente muy grande ya tiene hasta cierta impunidad que medio, bueno, a mi edad nos vamos a poner a... Así que bueno, sí, sabios consejos nos dan, claro, como dice acá Lore, A tal mí no cual. me vas a venir a decir, A aparece mí no me vas a venir a esa frase. decir, tal cual, exactamente. Oh, A no sé, mí déjame con este vicio o con esto que me gusta, porque a esta altura, ¿entendés? O a sea, esta no altura no sé. me vas a decir a mí, tal cual. Sí, es que No es me así. vengas a decir a mí ahora lo que tengo que comer y lo que no, o lo que tengo que tomar y lo que no. Sos consciente sí, tal cual, del camino recorrido. O sea, a mí no me vas a venir a decir qué tengo que comer, por ejemplo. Es así, es tal cual, es tal cual. Bueno, décimo septenio, de los 63 a los 69. 63 años vamos a encontrarnos con Urano, cuadratura Urano natal, otro tránsito que de vuelta va a activar lo que es la energía de Urano, también cambio, pues, todo lo que tenga que ver con Urano, las cuadraturas sobre todo, ¿no? Esto de activar el cambio, la libertad también. 63 años, te jubilás, sos libre. Sos libre del trabajo, ¿no? Si buscas una actividad que te haga libre ahí.
el cambio, ¿no? Es un momento de la persona a los 63 años, se va a empezar a preguntar, bueno, ¿cómo quiero vivir esta etapa de la vida? ¿Cómo quiero vivir mi nueva independencia? Romper quizás con hábitos viejos o estructuras que por ahí no tenían como hasta mucho sentido hasta ese momento, porque hay como mucho cambio desde lo laboral, por ahí lo pienso. Nuevos estilos de vida también. Un momento de mucha creatividad. Es un tránsito que va a estimular lo creativo también. Eh, Ese Urano cuadratura es duro, es qué hacer con esa libertad. A veces, cuando tenemos mucha libertad, no sabemos qué hacer con tanta libertad. Uno dice, bueno, yo quiero ser libre, la libertad, qué sé yo, pero después cuando la tenés, ¿qué hacemos con tanta libertad por delante también? A los 66, Júpiter oposición Júpiter natal, de vuelta, otro replanteo de lo jupiteriano, de las creencias, eh, por ahí el disfrute de la vida, este, el crecimiento interior, quizás te pegas un viaje ya más por Europa, no sé. Pero también otra oposición de Júpiter de las tantas que tenemos a lo largo de la vida. Otra cuadratura de Saturno a los 66 con Saturno natal. Otro momentito en que Saturno te dice, che, estructuremos un poquito, ¿no? Como no nos hagamos los locos con la jubilación, pues todavía tenemos mucho por vivir, así que no te la delires. Como poner un poco el foco, a mí me gusta eso de Saturno, que cada tanto te hace poner el foco en el orden y en la responsabilidad, ¿no? Como, bueno, sea, todo bien, cada unos cuantos años, una cuadraturita, una oposición ahí como para decir, che, Viene, te responsable, cachetea, te acomoda, claro, y sigue. claro, Y sigue, claro. sigue. Y sigue hasta su próximo retorno, que ahí te le faja. Pero mientras tanto, te va poniendo en vereda, ¿no? Te va diciendo, che, no te zarpes, ¿no? Organízate, seguí siendo responsable, ¿no? Te pone ahí como en foco, ¿no? Onceavo septenio, o décimo primero también se puede decir, ¿no? Bueno, onceavo décimo septenio. De los 70 a los 77 años. A los 72 vamos a tener el sexto retorno de Júpiter. Acá ya tenemos los Júpiter, las veces que retornó Júpiter, ya la conocemos, ya sabemos la experiencia. La expansión, ¿no? Otra vez una revisión de la experiencia que tenemos acumulada, de la sabiduría también. En los 72 años hay mucha sabiduría, eh, hay otra comprensión de la vida. Una persona de 72 no es lo mismo que una persona de 25, chicas, en la manera que tiene de pensar las cosas, de reflexionar ante lo que le pasa. eh, o el interés que le pone en las actividades que hace, o en las formas en que aprende, en las formas en que enseña, en la transmisión del conocimiento. Hay otra experiencia en eso. Y también hay otras ganas de compartir todo eso que se fue aprendiendo a lo largo de la vida, eh, o también puede que acompañen a otros o ayuden a otros a encontrar eso que les da sentido a la vida. Bueno, Júpiter es eso, ¿no? La búsqueda de sentido, la búsqueda de propósito. Entonces, quizás aparezca esto, ¿no? El, bueno, ser alguien o en un momento de la vida en el que puedes ayudar a otros a darle sentido. Una persona de 72 años, por ahí me imagino que ya tiene hijos más grandes, entonces puede aconsejarlos de otra manera también, ¿no? Como, bueno, darle consejos a un hijo, ya tenga nietos, posiblemente también. 72, 73, Saturno, oposición Saturno natal, de vuelta, Saturno ahí como poniéndonos en vereda y eh, haciéndonos ver un poco esto de, de la madurez, ¿no? Con otra conciencia también, o enfrentándonos en este momento con la realidad del tiempo y cuáles son esas estructuras que siguen sosteniendo nuestra vida
¿Qué es lo que nos sigue sosteniendo a los 72, 73 años? No era lo mismo que nos sostenía a los 28, ¿no? A los 26, a los 30. Eh, También puede aparecer esto de reorganizarse, de ver cuáles son las prioridades, del ordenar, eh, de integrar diferentes experiencias que se hayan vivido a lo largo de la vida y, y eso que te ayude también a tener como una mirada más consciente sobre la vida actual y más sabia, ser más consciente de la propia sabiduría, ¿no? 12º septenio, 12º septenio, de los 77 a los 84 años. A los 78 años, otra vez Júpiter, oposición Júpiter, otra vez revisar el sentido de nuestra vida, ya desde otro lugar, ¿no? A medida que yo creo que por ahí la gente que se va haciendo como más grande empieza como a ver todo ese recorrido con diferentes miradas, ¿no? Y también te permite verlo como a cierta distancia también, todo eso. Pensé que había algo en el chat. Revalorizar tu recorrido y enfocarte también más en el disfrutar la vida, ¿no? Transmitir la sabiduría, vincularte realmente con los que querés, ¿no? Eh, Como ya tener como un panorama o una filosofía de vida o una apertura hacia la filosofía de vida, hacia más lo trascendental, ¿no? Hay otra mirada desde lo jupiteriano a esa edad, pues ya estás como rozando los 80, hay mucha experiencia y ahí empieza a aparecer esto de la sabiduría, ¿no? Que hablamos. A los 80, cuadratura de Saturno con Saturno natal también. A los 84 años, el retorno de Urano y Neptuno, oposición Neptuno. El retorno de Urano, chicas, es un tránsito, o sea, vuelve Urano a su lugar natal, ¿no? A los 84 años es este ciclo de vida desde lo astrológico, ¿no? Desde la que la persona tiene, ¿no? Este, Aparece esto de la necesidad de la libertad, de ser auténtico, de ser uno mismo, de expresarse, ¿no? Aún en esa edad más avanzada, pero desde lo auténtico. A los 84 años nadie caretea nada, ¿no? Como que sos eso y lo que sos, ¿no? O en lo que te convertiste a lo largo de toda tu vida. Es una etapa de mucha sensibilidad también, el contacto con los nietos, eh, y nietos ya no niños por ahí, nietos por ahí un poquito más grandes también, esta cuestión de la reflexión del sentido de la vida, eh, más impune aún a los 84, dice Lore. Y sí, a los 84 años ya está, chica, o sea, ¿qué te vas a hacer problema por lo que te digan? O, no, o sea, vos sos como el de más autoridad ahí, o vos sos a los 84 años, tenés otra mirada de las cosas también. A los 84 años ya no te haces problema por lo que te hacías problema a los 25, a los 40, a los 60, ¿no? Hay otra cosa ahí. El séptimo retorno de Júpiter también, otro retorno de Júpiter. ¿Y qué pasa después, no? Después de los 84, porque ahí ya nos quedamos sin septenios, ¿no? Pero la vida sigue. 84, 87, el tercer retorno de Saturno también puede aparecer. Em, y hay algunos más que yo les puse, a ver, en el Classroom, esperen, que iban como más allá de los 84. 85, inversión del eje nodal. 87, tercer retorno de Saturno. 95 años, quinto retorno nodal. Y 100 años, segundo retorno de Quirón. Mirta tiene su propio. Mirta va por el segundo retorno de Quirón el año que viene. Mirta se vivió todos los tránsitos que se pueden estudiar en la astrología, lo cual me parece una locura.
Me parece una Mucho, locura. es mucho. 95 tu papá, Mira, Romy, mirá. Sí. noventa y wow. cinco quinto retorno nodal llegó, qué bárbaro. Esas vidas me parece tan increíble, tan increíble. Bueno, ahí tienen para analizar, después estos tránsitos los vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses, más en profundidad. Me gustaba como empezar esta primera clase haciendo un poco este recuento de lo que son los septenios y qué se pueden, con lo que se pueden encontrar ustedes en cada etapa de estos septenios y ya después sí vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando. Estos, estos tránsitos que estuvimos viendo ahora son tránsitos de los planetas a los planetas natales dentro de la carta. Algo que ustedes también tienen que ver son los ingresos de los planetas por las casas, porque ahí también cuando un planeta ingresa a alguna casa en particular, también se mueve mucha energía, ¿no? Entonces eso también es otra cosa que por ahí tienen que tener en cuenta. Tránsitos, la verdad que es un temazo súper completo que lo pueden como ir revisando desde diferentes aristas, ¿no? Entonces va a estar bueno tener en cuenta varias cosas, porque por ahí alguna persona está pasando por algún momento muy movilizante de su vida, quizás no se dé exactamente algún tránsito específico, pero sí hay un ingreso de, no sé, Neptuno en alguna casa, ¿no? Neptuno es como muy lento, entonces cada vez que ingresa a alguna casa en particular, bueno, suelen pasar cosas, ¿no? Suele sentirse esa energía. Muy bien. ¿Preguntas, consultas con esto? ¿Les copó? ¿Les gustó? ¿Es un montón? ¿Me quiero bajar de la astrología? ¿No es lo mío? Me dio un proyecto espectacular. ¿Te dio qué? Yo voy a vivir un proyecto. Ah, Yo voy a vivir hasta los 106, lo digo hace muchos años, o 108. Así que voy a ocuparme de hacer la especificación de los septenios que siguen, que no están tan... bueno. Me O copa para sea, llegar ¿Por al qué tuyo. por qué sí, no sí. están esos septenios? Pobre Mirta, che. Claro, No, no, pobre Hay Mirta. gente. no me quieras cagar el proyecto, Euge. Lo estoy diciendo, ¿por qué no están para que yo los haga? Ahí Para está. que alguien como yo y Pero diga, voy a hacer esto. Tenelo para el año que viene, así le seguimos leyendo Y tránsitos a Mirta. va ahí el título, Los septenios del más allá. Se va Los a llamar el septenios libro que va de, a hacer Gise. los septenios de Eh, Giselle. no olvidar. Yo te digo, es muy interesante para tener en cuenta porque para mí hay algo que se va modificando a través de los años y es la Sí, la proyección de expectativa de vida. vida. Claro. Claro, Claro, Entonces es cuando espectacular. te estaba claro. hablando de la astrología, llegar a los 84 años ya era un montón. Por Y eso, en algún mira, momento llegar a los 84 era un montón. Hoy por hoy decís, sí, bueno, el ciclo de vida es de 80, y como decís, sí, no es de 84 años, es mucho más. O sea, la gente hoy vive muchísimo más que 84 años. yo tengo un Mirta, montón porque de tiene vida. 100, pero hay un montón de gente que está más allá de los 80 y está súper activa. 90 años, como que... Pero está bueno, podías armarte algo para el año que viene, de los 100, los tránsitos de los 100 años de Mirta, Gise. ¿Cómo no? Y te haces viral. Me hago viral. ¿Sí? Para mí el ¿Quién año te que dice? viene el cumpleaños de Mirta tiene que ser feriado. El cumpleaños de Mirta es el mismo cumpleaños de Romy. Romy también cumple el 23 de febrero. Todo el mundo habla del cumpleaños de Mirta, pero es el cumpleaños de Romy, antes de que el cumpleaños de Era, Mirta. era, era el cumpleaños de una, que fue como una tercera abuela que tuve y siempre lo tengo presente. Y Mirta es del año de mi abuela, entonces para mí era como, viste, cuando tenés esas cosas de referencia que son Sí. totalmente al pedo, pero bueno, no importa, a mí me divierte pensar Creo que que es del año, mi creo que es del abuela año cumpliría también, años. ¿no? ¿Es del ¿Cómo? 26? Mientras sí, es del Es del 26. 27. El año que viene cumple 100 Ah, años. Es del ah, ok. 27. Por eso digo, siempre pienso, mi abuela hubiese cumplido hoy 99, mi abuela hubiese, ¿entendés? Es como Ah, gracioso, claro. me divierte. Pero bueno, Bien. chicos, gracias por este dato. Vamos a ver si me hago millo con esto. Por favor, tenelo en Quiero cuenta para el año que viene. un podcast o
un short o un video con ese fondo, Gise, con ese fondo Ay, hablando de sí, los septeños del más allá. Se va a llamar, pero totalmente. ahí, con ese fondo, te Lo que reveo. pasa es que estoy con una onda muy Montaner, soy iluminada y eterna. Ay, Ah, estoy muy, muy en esa, muy en muy en una. esa, muy en ¿Pero una, muy llegaste en a ir una. a ver al fin, Gise? Sí, fue. El ¿Sí? domingo, Lo el logró. domingo llegué a ir a verlo, lo logré. Me garpé la entradita y estaba bien adelante como para tenerlo acá. Me Muy lloré la bien. vida. Lo más gracioso fue eso, que en un momento vos decías cómo las cosas nos afectan o, no, o nos van haciendo rever. Yo me lloré todo porque reví toda mi vida, porque Montaner me acompaña desde mis 14. El domingo subió Lerner a tocar Mira. y cantando Lerner y Montaner lloré y dije, ah, hace un montón que estuvo con Montaner al lado, mira qué lindo. Hermoso, hermoso, en serio lo digo, emocionante. Darte cuenta que algo que sin darte cuenta estuvo toda tu vida al lado tuyo es un montón. Ay, sí, obvio, es muy O sea, emocionante. fíjense que, voy a decir una guachada, ¿no? Pero fíjense que Lerner y Montaner, sobre todo Montaner, permaneció en mi vida casi más que mis viejos. Por Mm, lo menos que mi padre seguro, desde otro claro. lugar. Sí, Pero sí, miren qué sí. interesante. Es como, wow, tengo casi ¿Cuántos años 50, tiene? ¿Cuántos años tiene Montaner? 68. ¿68? Mira. Sí. ¿Y canta con los hijos también? Sí, pero no estaban, se tuvieron que ir porque tenían una presentación en España. Ella Pero sabe no, todo. el tipo estaba o sea, a mí me pareció impresionante. El tipo estaba muy bien y amigos míos que fueron, que más allá de que ya habían ido a otros shows de él, volvíamos a decir lo mismo. Tiene la misma voz que en el disco. Es una locura y te das cuenta que no es el disco porque obviamente se corre, va y viene y qué sé yo. Realmente impecable. Manager de Ricky. Impecable. De todos los que se te ocurra. Si tendría que ser Vi manager por todo un, lo que sé de cada artista, tendría que estar, ¿sabes qué? vi un meme hecho con inteligencia artificial que decía que cuando Messi sea grande, va a ser igual a Ricardo Montaner. Y es increíble el parecido, estar como reconstruida la cara, o sea, y es muy impresionante del paralelismo y del parecido de la cara. Y yo me Mira, caí ahí de eso. Después, nada, fíjense, y pongan pobre Messi. Montaner y Messi, y está por todos lados esa foto de Mira. Messi más avejentado, La idéntico pobre a la Montaner. trota, se te va a un lado la boca. Ah, igual a mí, yo lo banco a Montaner, ¿eh? Yo hay un par Por de eso. los También. latinos que banco mucho. Sí, 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 Pero sí. además, yo no sabía que era argentino. Es argentino, Nací Giselle. en, sí. Ya lo sé, mi vida. ¿Cómo no voy a saber que es argentino? Yo no Para sabía. 14 años, Yo my darling. tampoco. Pero yo no Pensé que sabía. era mexicano, no sé. Yo pensé que era venezolano. O Con sea, Valentina Alsina, chicas. no lo puedo creer. Ricky es De Valentina argentino. Es Alsina, cerca de Es mis de decía. pagos, no Valentina. hagas así, que es cerca de mis pagos, che. No, pero Es de digo, Valentina Valentina Alsina es Alsina. como muy argentino, ¿entendés? Claro, es de Valentina Claro. Alsina. Y él lo cuenta. Él en un momento del show lo dice. Y dice, de repente le sale una oportunidad a mi papá para trabajar en otro país. Y para este chico que era yo, que le tuvieron que cambiar a Sarmiento por Bolívar, nos cambiaron los próceres, es muy loco. Y él lo dice, ¿por qué él se siente tan parte de Argentina pese a no haber vivido prácticamente acá? Él vivió en Venezuela Muy después, loco. ¿no? Sí. Él vivió en Venezuela. Ujú. Ah, Sí, sí. sí. Y ahí se fue Ahora no. después. Ahora en Miami. Ahora te vive en Miami y En tiene una Miami. casa también en otro lado, en Samana. Pero no ¿Cómo importa. sabe? La experta es como yo de Elton. Expertas. Experta en Elton, Igual son experta datos, en Montaner. igual son datos innecesarios, chicas. No Al importa, para mí pedo. es muy necesario saber todo. No, sí, pero es gracioso. No, no, no es algo que me propongo conocer. Termino sabiendo, no sé por qué, como si fuera, viste, encima tengo una clienta que es muy amiga, pero muy, porque era amiga de la familia, eh, que es la mejor amiga de la mamá de Steph, de la novia de Ricky. Entonces es como, en algún momento voy a llegar al Ricky Montaner. ¿Y sí?
Una De foto hecho, mínimo con es para él. el casamiento de Steffi. ¿Eh? Una foto mínimo con él tenés que tener. Yo igual ya me lo crucé muchas veces. De hecho, una vez me hice la que estaba alojada en un hotel para cruzármelo. Y me lo crucé. Bueno, ahí tenés. Ah, no, Te falta chicas, la hice un montón de foto. cosas en mi vida. Y lo que pasa es que tenía muchas fotos, pero se quemaron cuando se quemó mi casa. Pero tenía Ah, muchas cosas como tener. Incluso le choreé una toalla. O sea, la idea de la toalla, ahora repartía toallas. La idea de las toallas que repartía fue mía. Porque yo le choreé la toalla hace muchos años. claro, ahí Esta te manta recuerdan. acá, En esta así le toalla dije, ¿sabes recuerdo, qué le parece precioso, Paqui? Le tiré, ¿eh? en esta toalla recuerdo a Gisela. Sí, igual se me quemó también, junto con las fotos, olvídate. Pero Bueno, tenés bueno, que volver a recrear la foto. Bueno, yo lo chicas, que tengo que hacer es un libro de mi vida, eso es lo mejor. sí, sí, de tus historias. Cuando haga la biografía, mis historias. Tal cual, tal No, cual. me encantó, me re gustó esto. Me re Bueno, gustó. esto está bueno el tema de los septenios. Ahora después cuando veamos tránsitos van a poder como rellenar todos ese listado de tránsitos con el verdadero significado y ir viendo en las personas que tienen las cartas ahí para trabajar este año, ir viendo un poco en qué momento de la vida está y qué tránsitos les van tocando. Y a ustedes también. Tenemos edades distintas, entonces todas estamos pasando por tránsitos diferentes. Así que Sí. bueno, eso está bueno para ir revisando A mí me también. gusta que en los retornos jupiterianos me separo. La buscas la Posta, expansión en y los tipo, dos, en esa expansión como corres a los que ya no te sirven. a la verga, toda la mierda. Ah, Córrase, claro. córrase, señor. Si no, Salga de acá. para que yo sea más expansible, córrase. Y los corro, che. Claro. Dos corrí en menos y no Mira, tuve más, que ya no tengo más. Pero bueno, ahora no voy a correr ninguno más, chicas. No sé, no, tampoco esperen que corra nadie más. Ahora no, no, en pos del aprendizaje astrológico, Gise. Todas las lo voy a experiencias. retener, lo voy a retener ahora. Ah, Hay que viene el retener. tránsito de Júpiter. Discúlpame, no es un momento para evaluar nuestro vínculo. Ahí Quédate está, acá, ahí quédate está. acá. Ya sabes cómo actuar. Bueno, chicas, Olvídate. me encantó verlas. La verdad que necesitaba este encuentro de los Tenías martes. eh, Así que bueno, no falten, traten de estar siempre en las clases que me gusta que charlemos entre todas. Bueno, y si no pueden venir en alguna, no pasa nada, quedan todas grabadas, lo saben. Pero bueno, nada, me encantó. Sofi, vení, te extrañamos si no. ¿Vas a No, estar este este año también año o te estás sí. trabajando? No, este año sí, porque con mi retorno de Saturno dejé medio trabajo. Un desastre hice. Mira, Un muy desastre. bien ahí, muy bien ahí. Este Mira, año mira, sí. lo tira al final de la clase, ¿viste? Por eso digo que las cosas pasan por algo. ¿Viste? Hay movimientos, pero todo pasa por algo. Y hay que confiar. Exacto. Más allá de la crisis, hay que confiar de que todo va a estar bien y doy fe de eso. Mira el Así cierre que, que se mandó de clase de Sofi, ¿eh? Tomá, así es, este año voy a estar. la máxima, ahí tiró la máxima para cerrar. chan, chan. Ya está, Súper Y cerramos valiente, con, la re e- radio. bien, y Sofi. con esto hemos cerrado. Bueno, muchas Finaliza el gracias, martes. chicas. Finaliza la clase de hoy con esta máxima que tiró ahí Sofi. Este regreso. Bueno, chicas, gracias por la clase. La semana que viene arrancamos full tránsitos y le damos duro a eso por unas cuantas clases. Así que bueno, les mando un besito grande, chicas. Me encantó verlas. Bueno, Gracias. chau, 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 Chao, gracias. buena chi. Buena semana. semana.